pero muy buenas noches. Bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Como se dará cuenta, estamos arrancando de forma distinta. Tuve un profesor en la Facultad de Periodismo que decía que cuando la actualidad se conmueve, los medios de comunicación también se conmueven. Por lo tanto, la estructura del programa que teníamos pensado para el día de hoy la vamos a modificar. No voy a arrancar habitualmente, como lo hago habitualmente, con una columna de opinión sobre un hecho que ya teníamos preparado, por supuesto, sino que la cadena nacional de la Presidenta de la Nación, con anuncios realmente importantes, nos obliga a modificar la estructura para tratar de interpretar, de explicar cuáles han sido los anuncios de Cristina Fernández de Kirchner y qué repercusión van a tener. Tenemos la gran posibilidad, por los invitados que ya teníamos previsto, de conversar después de todo un rato algunos temas más profundos, filosóficos, morales, lo que tiene que ver con lo conceptual en la Argentina, con el filósofo, el escritor Santiago Kovadlov. Muchas gracias por estar aquí, Santiago. También habíamos previsto ver cuáles son los problemas en lo que se llama la democracia de proximidad, allí en el territorio donde ocurren las cosas y donde los intendentes tienen que dar respuesta a los reclamos de la gente, y por eso está invitado también Luis Acuña, el intendente de Hurlingham. Buenas noches, gracias por estar aquí, intendente Acuña. Y al final, por supuesto, que vamos a retomar todo lo que tiene que ver con el tema del pago a los bonistas, con los anuncios que ha hecho Cristina, con uno de los economistas de mayor experiencia en la Argentina, que es Carlos Melconian, que también está llegando. Por lo tanto, arrancamos ahora el programa analizando de qué se trata este proyecto que Cristina Fernández de Kirchner va a enviar próximamente al Congreso de la Nación para pagarle a los bonistas mediante una serie de modificaciones y de cambios que básicamente... Buenas noches, José Antonio, buenas noches, Diego. Buenas noches, Alfredo. Yo decía que básicamente acá hay tres cosas. Primero, una manifiesta voluntad de pagar y de respetar la ley, de paso de parte de la Presidenta de la Nación. Corríjame si me equivoco, porque estamos imprimiendo en vivo. Sí. Hay, por un lado, la intención de facilitar a aquellos que no han podido cobrar por las decisiones del juez Griesa, que tengan la posibilidad de acceder a una cuenta de un fideicomiso en el Banco Nación para que aquellos que quieren hacerse de ese dinero lo hagan. Se involucra y se incorpora también al 7, y pico que no entraron en el canje, los famosos, esa es una novedad muy importante. Los famosos fondos buitres también se los incorpora y se va a abrir una cuenta especial, en este caso en el Banco Central, para que si ellos quieren acceder a lo que el gobierno está dispuesto a pagar, es decir, la deuda más un 300%, según dijo la Presidenta, de ganancias en dólares, lo puedan hacer. Y bueno, después hay consideraciones políticas que por supuesto también la vamos a hacer. José, de estas dos o tres cosas, ¿qué te parece que falta de lo esencial decir? A mí me parece que es como el paso inevitable que tenía que dar el gobierno. ¿Por qué? Porque al principio el gobierno confió en que se podía negociar y pagar en enero del 2015. Sí. Después se convenció que no podía hacerlo, porque efectivamente los fondos buitres no negocian nada, como bien dijo la Presidenta. Entonces, de alguna manera maduró lo que ya Cristina Fernández había anunciado en otra cadena nacional, la posibilidad de cambiar el domicilio de pago, claro, y de hacerle una oferta también a los buitres, que ya la conocemos incluso, es el 100% de lo que reclaman o de lo que está impago, con las mismas condiciones que los bonistas reestructurados. Claro. Es decir, con una quita. Ese 100% no es el 100%, sino una quita. Y esto es importante también, José, perdóname, ¿no? Porque era lo que estaba de fondo también en la discusión con los bancos privados, tanto los nacionales como los internacionales. Acordémonos que los bancos lo que proponían era, compraban los bancos la deuda, esperaban hasta el 1 de enero cuando se terminara la RUFO y después negociaba con el gobierno. Y el gobierno lo que les dijo de manera informal, porque por supuesto estas negociaciones no se podían dar a conocer públicamente, justamente por la RUFO, lo que le decía el gobierno es, de ninguna manera, nosotros vamos a pagar en las condiciones de los bonistas reestructurados, nosotros vamos a pagar 300 millones de dólares y nada más. Esto es la confirmación de esa posición del gobierno, de que el gobierno está dispuesto a pagarle a ese 7% restante, buitres incluidos, con las condiciones de reestructuración del otro 93%. Esto lo confirma vía ley.
es importante que el gobierno de alguna manera se decide por una posición más racional, si se quiere. Es decir, por un lado involucra al Congreso Nacional, es decir, que en realidad es el único que debería negociar la deuda externa soberana. Y por el otro lado, lo mete en un lío tremendo al Banco de Nueva York, cuyo caso justamente está en la Corte de Apelaciones nuevamente, porque efectivamente Griesa lo que hizo fue obstruir el pago que Argentina dice que el cobro a aquellos que tenían, que dice que Argentina pagó y los bonistas no cobraron, cosa que efectivamente ocurrió. Entonces, lo que hace de alguna manera esta actitud del gobierno argentino es que los bonistas que no se hicieron de esos fondos, de alguna manera se sumen al reclamo para que Griesa libere los fondos. Es decir, que de alguna manera la posición de Griesa, por lo menos en lo que hace a la afectación de esos recursos, y son bastantes, porque ahora son 539 millones de dólares, en septiembre van a ser 200 millones de dólares. Entonces, como esto va a seguir un tiempo, Cristina Fernández lo que dice es, vamos a abrir una cuenta del Banco Nación Fiducia en el Banco Central y todos los pagos que vayamos haciendo los depositamos ahí y está disponible para los que quieran cumplir con los contratos. La presidenta aclaró varias cosas desde el punto de vista político. Dijo que la Argentina está dispuesta a pagar, no está dispuesta a dejarse extorsionar. Va a ir al Congreso de la Nación porque al Congreso de la Nación le corresponde llevar adelante esta ley y aprobarla porque involucra a los futuros gobiernos. Obviamente quiso llevar agua para su molino también cuando planteó que ella podría firmar tranquilamente lo que el juez Griesa quiera y listo, porque dice que esa bomba financiera le va a explotar al futuro gobierno y no a ella, que lo hace con responsabilidad y que ese es el criterio. Ahora, a la hora de explicar por qué el fideicomiso, y aquí me parece que también es importante, es porque por propia definición, esos fondos que se queden depositados allí no son como una cuenta corriente que luego se puede cambiar el destino de ese dinero. Una vez que entran en el fideicomiso, solo pueden afectarse al pago. Tanto los bonistas que entraron en la reestructuración, que tal vez a ellos no les cambie demasiado. Es cierto que les cambia el domicilio de pago, el domicilio de cobro del Banco de Nueva York. Lo deja afuera de esta operación al Banco de Nueva York. Sí. Pero también es cierto que le da las garantías de una ley argentina y del hecho de que le van depositando permanentemente los fondos. Eso es muy importante. Es decir, Argentina no solo cambia domicilio de pago y agente fiduciario. Lo que hace es encriptar esos fondos para que solo esté disponible para los bonistas. Claro. Y eso es muy importante porque además entre las posibles complicaciones que podía tener esta cuestión aparecía, por un lado, la Rufo, que tenía una cuenta final de 500.000 millones de dólares según los cálculos del gobierno. Por otro lado estaba este famoso 7%, que si litigaba arrancaba de 20.000 millones de dólares para arriba los cálculos. Y la otra cosa importante que tiene que ver con este fideicomiso, que lo crea el artículo 5 de lo que leyó recién la presidenta, es que tal vez se intenta también evitar que los bonistas reestructurados utilicen esta temida herramienta de la aceleración de cancelaciones. Claro. Era una herramienta que preocupaba mucho al gobierno, porque si un porcentaje de estos bonistas, que además era un porcentaje bajo, se ponía de acuerdo y pedía la aceleración de la cancelación, había que pagar todo junto y rápido, todo junto y ahora. Y eso representaba, todo, capital e interés. Representaba como mínimo otros 35.000 millones de dólares. Claro. O sea que también con este fideicomiso bloqueado, blindado, especialmente para los bonistas reestructurados, se intenta también evitar esta movida que parecía lejana, pero obviamente nadie podía decir que era imposible. Es cierto que se puso en una posición desde el punto de vista político, tratando de recuperar ciertos niveles de racionalidad que en el último tiempo se habían disparado producto de algunas propuestas bastante irracionales. La presidenta en la última parte se le quiebra la voz, se emociona
y plantea Cristina Fernández de Kirchner que sigamos peleando. Tenemos muchas diferencias los argentinos en todos los planos. Sigamos peleando por todas esas diferencias, pero en este tema de la soberanía mantengámonos unidos para aprobar esta ley y para llevarla adelante como un todo, como un concepto de unidad nacional, básicamente expresado por esa ley que deberá tener la mayoría, y yo creo que va a ser aprobada por una inmensa mayoría del Congreso de la Nación, porque es una salida razonable que no dinamita ningún contrato, genera sí ciertos chisporroteos y más allá de la actitud que tengan los buitres, pero es una forma, yo digo que se encontró una manera de unificar a la gran mayoría de los sectores políticos en una posición común. Tal vez no es la posición que quería Cristina o Kicillof, tal vez no es la posición que querían distintos sectores de la oposición, pero sí me parece que han logrado encontrar un denominador común que el Congreso de la Nación puede llevar adelante. Es mucho mejor, por lo menos, Alfredo, que el plan de seguir con el default hasta el fin del mandato y tirarle el fardo al gobierno que viene, que fue una de las cosas que de alguna manera generó fuertes enfrentamientos en el gobierno, por lo menos entre Carlos Zanini y Kicillof y el propio Fábrega del lado de Zanini. Es decir, era una irresponsabilidad política seguir manteniendo esta situación, no a enero del 2015, sino hasta el fin del mandato de Cristina, en diciembre del 2015, no avanzar, no pagar nada, no negociar y dejarle el paquete o la bomba de tiempo al próximo gobierno. Eso también se barajó, así que de alguna manera el discurso de Cristina pone los pies sobre la tierra, ¿no? En un momento también cerca del final, la presidenta empieza a manifestar que no tiene el aplomo habitual, dice habitualmente estoy nerviosa, porque se trata de una decisión realmente importante. Yo creo que el gobierno también, José, recupera la iniciativa de esta situación y se corre de ese lugar, yo diría, de soberbia, de altanería, de no negociamos y no nos importa lo que pase, no nos interesa, ni siquiera le llamamos default, mientras el resto de los indicadores económicos se profundizan negativamente. Totalmente. Todos. Mientras se profundiza la recesión, la falta de trabajo, hoy el propio INDEC anuncia el crecimiento del desempleo, la situación económica por donde la mires, con inflación que no logran controlar y no logran pararla, el cepo realmente ha sido absolutamente inútil y con una fuerte resistencia que me parece que también hay que anotarlo, por parte del bloque empresario de la Argentina en su totalidad. Hoy todo el bloque empresario de Argentina salió a decirle la ley de abastecimiento es una ley chavista, es una ley venezolana y estamos dispuestos a recurrir a la justicia porque esto termina de aniquilar la actividad comercial en la Argentina, ¿no? Ahora, la palabra que se puede usar para lo que vos estás diciendo en este sentido es, de alguna manera, hecho un poco de certidumbre a la cuestión. Porque como decía José, el gobierno había tenido varias posiciones, las había cambiado incluso la propia presidenta en 2 discursos con diferencia de 48 horas, había cambiado radicalmente la posición, pero en los últimos discursos, tanto de la presidenta como de Axel Kicillof, venía en este camino, venía en este sentido, planteando la posibilidad de cambiar el lugar de pago, planteando la posibilidad de negociar o por lo menos ofrecer a ese 7% un trato igualitario también. De esta manera me parece que al explicitarlo en una ley, a generar un fideicomiso justamente como decíamos, bloqueado y únicamente posible de utilizar para este sentido, me parece que elimina la incertidumbre, que es muy grave, obviamente en términos de mercado, de que el gobierno pueda cambiar de opinión una vez más. No hemos dicho nada que también en una parte esa ley, uno de los artículos, le permite a aquellos canjear los bonos. Digamos, permite canjear los bonos. No es que los obliga, sino que es absolutamente discrecional. El propio tenedor de esos bonos en forma voluntaria puede acceder a cambiarlo si así lo quiere porque no se puede obligar. Al cambiar de jurisdicción hay que hacer una especie de, lo dice tal cual, un nuevo canje por nuevos títulos públicos con jurisdicción Buenos Aires. Claro, el gobierno aparentemente tiene el compromiso de varias organizaciones de bonistas reestructurados, los que integran el grupo Performing, que son los que están cobrando, que le adelantaron al gobierno que ellos estarían dispuestos, si se garantizaba el lugar de pago, a apoyar
el cambio, justamente, y el cambio de la institución bancaria, ¿no? En una parte también de la definición acerca de lo del juez Griesa y lo que ha pasado con los buitres, la presidenta habló de la usura internacional, de que la decisión era absolutamente inmoral e impagable, de justicia dudosa, y por eso es que decide enviar esta ley al Congreso de la Nación. La ley va a ir con el articulado que leyó la presidenta. Teóricamente a esta altura ya debe estar siendo publicada tanto en la página web del Ministerio de Economía como de la Presidencia de la Nación. Van a ir con los argumentos que lo sostienen y, algo inhabitual, va a ir con todo el expediente de la negociación de la deuda para que los legisladores tengan todos los instrumentos en sus manos. En este sentido, ahí sí tal vez hay una cuestión que se puede mirar con cierta lupa crítica, más allá de esta situación más sensata de la cual estamos hablando. Se está cumpliendo con la ley, que es que sea el Congreso el que lleva adelante esta negociación, y se está cumpliendo tarde. Se está cumpliendo cuando ya se agotaron otras vías que podrían haber sido en su momento valiosas o no, pero en algún momento de la cadena la presidenta anuncia de manera casi que mostrándolo como un mérito esta idea de acudir al Congreso. Y lo cierto es que así lo dice la ley, si bien hay una enmienda, y obviamente esto se está haciendo también gracias a que el gobierno ha hecho lo necesario para poder hacerlo, es la ley, es lo que dice la ley, que sea el Congreso el que revise esta negociación, y es lo que venía pidiendo la oposición. O sea, en este sentido, tal vez acude el Congreso un poco más tarde de lo que se debería haber acudido, ¿no? Hay dos palabras que manejamos acá que me parece que son interesantes para plantearlas, que son certidumbre y mayor sensatez. Me hace ruido una sola cosa, y en eso apelo a tu experiencia, José. Desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista de la gestión, va a ser una mega operación, la que hay que llevar adelante. Y no sé si el gobierno dispone de los cuadros técnicos al estilo Guillermo Nielsen, con capacidad operativa para hacerlo esto de la manera más prolija, o buscarán quiénes serán los encargados de llevarlo adelante, alguna propia entidad que se encargue de esa parte, digamos. Yo calculo, porque de esto venían hablando algunos voceros del gobierno la semana pasada, el gobierno necesita poner en el centro una negociación más limpia y más clara en relación con su deuda externa, en vez de que el centro de la gestión del gobierno sean leyes antiempresarias, intervencionistas, chavistas o como se le quiera llamar. El gobierno necesita mostrar otro perfil. En ese sentido, que hay gente capacitada y técnicos capacitados como para negociar. Argentina es uno de los países que más funcionarios ha tenido comprometidos en la gestión de la deuda externa en distintas circunstancias. Depende de la actitud del gobierno, si es suficientemente aperturista, como lo indicaría el discurso de hoy de Cristina, o si se vuelve a encerrar y trata de forzar situaciones que, está claro, no se pueden forzar. Se puede generar un consenso político contra un fallo de Griesa inmoral, impagable y demás, que eso puede generar consenso en la población. Eso yo creo que ya existe, ese consenso, incluso a nivel internacional, y hasta dentro de los Estados Unidos, y a través de algunos personajes como Stiglitz, que eso me parece que esa batalla cultural el gobierno la ganó. El tema es cómo sale de este... El tema es que ahora tiene que resolver. Ahora tiene que resolverla desde el punto de vista práctico, digamos, ¿no? No, vos recién hablabas del tema de la ley de abastecimiento, que mientras ocurría esto, mientras hablaba la presidenta, estaban obviamente tratándolo en el Senado, porque se cambió la comisión y se trataron las 3 leyes el día de hoy en plenario de comisiones. Y me parece que hay 3 gestos que tuvo el gobierno en estas últimas 24 horas o menos, que son gestos poco habituales en el gobierno, que son esta idea de mayor sensatez o mayor certidumbre. Por un lado está el discurso de recién, enviando esta ley al Congreso con respecto a los fondos buitres. Por otro lado, lo que salió de la comisión de hoy con respecto a la ley de abastecimiento es que van a convocar entidades empresarias al Congreso para que se discutan en el Congreso los puntos de la ley que a los empresarios no le están cerrando, que son muchísimos, pero digo, también hay una suerte de retroceso en el sentido de que, bueno,
evidentemente con el comunicado de esta tarde a los empresarios no les ha gustado esta ley, bueno, vengan a debatirla al Congreso, como había dicho la presidenta en el último discurso, y después también esta especie de retroceso que también hubo con respecto a la ley antiterrorista. Son tres gestos al mismo tiempo y son los tres muy poco habituales en el gobierno. Sí, en el caso de la ley antiterrorista fue vergonzoso porque demuestra un nivel de papelón y un nivel de irresponsabilidad de la propia jefa de Estado. Con distinta intensidad se ha dado este fenómeno que no es habitual. Sí, es cierto. El de parar la pelota. Al mandar a Alejandro Vanoli a decir que se trató de una confusión, se confundió la presidenta de la Nación, claro, exacto, con una ley, ¿no? Con un número, con una cifra, una fecha. Se confundió con una ley y nada menos que con la ley antiterrorista. Un error groserísimo, pero que, como bien dice Diego, finalmente tuvieron que dar marcha atrás porque era sumamente irracional. Para ir cerrando, para ir resumiendo, la presidenta anunció que envía al Congreso de la Nación un proyecto de ley para pagarle a los bonistas. Hay distintas situaciones novedosas. Entre lo novedoso, lo invito a que repasemos. Primero, se cambia la jurisdicción de pago. Segundo, se crean cuentas especiales en forma de fideicomiso para que ese dinero vaya solamente destinado a pagar esas deudas y no a otro. Se le ofrece también una situación similar a aquellos bonistas que no entraron en el canje al 7,6%, se le ofrece en iguales condiciones que a los bonistas que entraron en la reestructuración. La posibilidad, si quieren, van a tener a disposición también para cobrar eso en la Argentina, con lo cual están trabajando sobre el 100% de la deuda. Para eso debería haber una respuesta positiva por parte de los fondos, ¿no? Es decir, deberían aceptar explícitamente 100% con quita, para decirlo claramente, porque de esa manera se podría firmar un acuerdo que Argentina cumpliría depositando no solo lo de los bonistas reestructurados, sino los de los holdouts. Bueno, y obviamente toda esta negociación, todo este operativo se ha derivado para que lo para que lo lleve adelante Axel Kicillof como ministro de Economía. Todo ha sido autorizar al ministro de Economía a que lleve adelante todas estas negociaciones, la creación de las cuentas, el Banco Central, el Banco Nación, y me parece que... Pese a las peleas, Alfredo, una cosa que me olvidé de decir, a este plan o a esta decisión contribuyó también Juan Carlos Fábrega, presidente del Banco Central, ¿no? No estuvo ajeno, participó en las discusiones y finalmente el ok al texto lo dieron Cristina con Kicillof y Fábrega. Y una línea también que tiene que ver con esto. El presidente de Nación Fideicomiso es Enrique Arceo, que es un hombre que tiene muy buena relación con Axel Kicillof, porque a través de su hijo, Nicolás, que es un hombre de la Secretaría de Energía también, digamos, el presidente de Nación Fideicomiso también tiene muy buena sintonía con Axel Kicillof, que como ministro de Economía, según dice este proyecto que ha enviado el Ejecutivo al Congreso, va a ser el organismo que instrumente y regule todo lo que dice la ley y todo lo que no dice la ley, pero sea necesario aplicar para el efectivo cumplimiento de la misma. Este es un programa en vivo cuyo principal insumo es la información, un programa de noticias, informativo, de opinión, pero su principal insumo es la noticia. La noticia que fue la cadena nacional de la presidenta de la Nación se produjo hace instantes. La idea era analizar, desmenuzar, tratar de encontrar cuáles son los ejes centrales de lo anunciado por la presidenta de la Nación. Mañana van a dar una conferencia de prensa encabezada por Kicillof para que los periodistas puedan consultar más datos al respecto y se supone que también se van a enviar inmediatamente este proyecto al Congreso de la Nación. Después de este corte vamos a retomar en la lógica habitual de este programa. Tenemos la posibilidad de hablar con, siempre le digo, uno de los hombres más inteligentes de la Argentina, y él se enoja porque lo lleno de pudor, pero Santiago Codalós es un hombre respetado, su voz es escuchada, y vamos a hablar de todos los otros temas que nos preocupan a los argentinos. Además de esto, inmediatamente Luis Acuña. Vamos a conversar qué pasa en el territorio con tantas cosas, con la inseguridad, con esta inflación. ¿Cómo es la relación de un intendente que está simpatizando y llevando adelante la candidatura a presidente de Sergio Massa con el resto de las fuerzas políticas? Carlos Melconian, que viene, y por supuesto Carlos González Prieto con su habitual informe de Agropolítica. Ya venimos.
Le doy mi palabra. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí, Santiago. Está recién llegado de un viaje apasionante, estuvo en San Petersburgo y también en Copenhague, así que por ahí charlamos un ratito también de eso. Cuando quieras. La idea es tratar de aprovecharse y salir un poquito de la coyuntura, de la urgencia, del vértigo informativo y pensar un poco más profundamente los temas, ¿no? No sé si lo has leído porque está recién llegado a viajes, pero te lo resumo en 2 líneas. ¿Te acordás de Varsavsky que donó 12 millones de dólares para hacer el plan Educar? Así es. Ha hecho declaraciones en España diciendo que él quiso llevar adelante determinados proyectos en la Argentina y lo primero que le pidieron fueron coimas y que gran parte de esa donación que él hizo se perdió en el camino. Y una frase tremenda, dijo: Argentina es un país corrupto gobernado por corruptos. Alguien que tuvo que exiliarse en su momento, un hombre muy creativo. Por lo tanto, digo esto para introducirse en el tema de la corrupción. ¿Qué está pasando ahora que aparece con tanta potencia todo el tema de los Lázaro Báez, de los Amado Budúes, de los Ricardo Jaimes? ¿Qué pasa con la sociedad en relación a eso, Santiago? Bueno, yo creo que ante todo la Argentina es un país que atraviesa una profunda crisis en cuanto a la función del Estado. A mí me parece que el Estado ha sido fagocitado por el poder de turno. Creo que en la Argentina la característica patológica constante es ver al Estado homologado al poder de turno, reducido a las necesidades del poder de turno. Y el primer signo de corrupción es ese, es cuando el poder que llega quiere que la estructura de la República se reduzca a sus necesidades y la ley se adapte a sus exigencias. Claro. Ahí empieza la corrupción. Y luego sigue el proceso de corrupción mediante la renegación de la existencia de fuerzas opositoras que revistan algún significado nacional. Claro, ninguneo. No hay nadie. No hay nadie. El poder autoriza a la descalificación absoluta del adversario, que pasa a ser intrascendente. Segundo signo de corrupción, porque en una democracia republicana la posibilidad de admitir la presencia de un adversario es la posibilidad de no concebir el poder como monopolio de una sola razón. Claro. Ahí también hay corrupción. Claro. Y el tercer elemento que a mí me parece fundamental como signo de corrupción es cuando el miedo se adueña de una sociedad y le impide disfrutar de la libertad que la Constitución le otorga. Entonces la libertad queda en manos del miedo. El miedo es el miedo a todo aquello que pueda permitir una vida cotidiana razonablemente previsible. No podemos vivir sin previsibilidad, pero si yo salgo de mañana de mi casa y no sé si voy a volver, mi vida cotidiana está rota. Y con mi vida cotidiana está rota la posibilidad de confiar en el orden que me garantiza mi continuidad en el tiempo. Entonces, no solo hay corrupción donde se roba, donde falta la posibilidad de obrar con honestidad en relación a los fondos públicos, hay corrupción donde la ley pasa a ser un instrumento perverso del poder. Claro, claro. Es realmente interesante. Ahora, Santiago, recién metiste en la charla la palabra miedo, ¿no? Y yo creo que ha atravesado bastante durante esta década la palabra miedo a empresarios que hoy todavía no se animan a opinar de algunas cosas, ha quebrado a un sector del periodismo. Yo creo que en ese sentido la sociedad estuvo más a la altura de las circunstancias y tuvo gestos de mayor valentía, tanto en la 125 como en los cacerolazos, como en los últimos tiempos con el tema Campañuel, y se ha expresado con mayor coraje que un fragmento de su dirigencia. Ese miedo a 30 años de democracia, ¿sobre la base de qué? ¿Sobre la base de qué tiene éxito o logra su cometido? Es una pregunta decisiva, porque yo creo que ha quedado inconclusa la transición del autoritarismo a la democracia republicana. Y esa inconclusión prueba algo muy doloroso. Entre el autoritarismo de las Fuerzas Armadas y el autoritarismo de los gobiernos civiles hay una distancia de matiz. Una distancia solo de matiz, porque la cultura política que rige la Argentina no conoce diferenciaciones profundas entre las distintas formas de ejercer el poder. Por supuesto, el terrorismo de Estado es una cosa, claro, y el incumplimiento de la ley en los gobiernos civiles es otra, eso no tengo ninguna duda, pero también es verdad que el apego a la ley es muy frágil en ambas instancias. ¿Por qué tenemos miedo?
Tenemos miedo porque no vemos que la ley sea la gestora de la acción política. Donde yo no advierto que la ley se cumpla, quedo a merced de algo terrible, que es la destitución de mi identidad cívica. No soy más un ciudadano, soy una cosa. Y el pueblo, cuando sale a la calle, cuando sale la gente a decirle no a las medidas autoritarias, a la manipulación de la justicia, a la manipulación de la economía, a la renegación de todo derecho a la existencia de un pensamiento alternativo al oficial, sale a responderle esencialmente a una actitud que quedó paradigmáticamente expresada por el secretario de Comercio de la Argentina, por el que fuera hoy en Italia, ¿no es cierto? Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Ese hombre, ¿qué representó en la Argentina? La posibilidad de prescindir del pensamiento como recurso de gestión. Claro. No se trata de pensar, se trata de obedecer. Claro. Y si se trata de obedecer, la democracia pasa a ser pretextual. Claro. No estoy en un régimen democrático. La transición del autoritarismo a la democracia fue pretextual porque la norma es la obediencia debida, ahora sin uniforme. Impresionante, qué frase, qué título ese, ¿eh? Hoy la norma es la obediencia debida sin uniforme. Bueno, también otro concepto que se ha enraizado muchísimo, que es que la culpa siempre es del otro, digamos. En todos los problemas que se han generado en la Argentina, muchos de los cuales a mi criterio los ha generado el propio gobierno con su impericia, con su capricho, con su cortedad de miras, en muchos casos, antes de encontrar una solución han buscado culpables y siempre son de otro partido, de otra actividad, de otro país. Siempre los responsables de las cosas que han pasado en la Argentina malas tienen que ver con el otro. Eso también es una forma tremenda, yo diría, de lavarse las manos antidemocráticamente, ¿no? No hay duda, es la incultura cívica por excelencia. Si uno analiza históricamente la constitución de las democracias modernas, uno advierte que las democracias modernas se constituyen para terminar con el maniqueísmo. Es decir, para incorporar la diferencia a la coexistencia, claro, al diálogo, a la integración. Toda vez que impera la idea de que el otro encarna al mal, retrocedemos en el tiempo y en sentido estricto salimos del terreno de la política. Porque la política es convivencia, es debate en la diferenciación, claro, pero en la convivencia. Claro. Allí donde de hecho la convivencia se transforma en inviable y el otro vuelve a significar lo demoníaco, no me queda más remedio que autoabastecerme. Con el autoabastecimiento el caudillismo tiene garantizado el porvenir, claro, pero la democracia ha firmado su certificado de defunción. Claro. Y además el autoabastecimiento genera inconductas humanas, mirar para otro lado frente a hechos de corrupción que pegan cerca, un fuerte crecimiento del salvate solo y se quiebran los lazos solidarios y comunitarios, digamos. Te convierte a la persona en una isla que trata de generar sus propios recursos y si te he visto no me acuerdo, al resto de la comunidad, digo, ¿no? Estás hablando de un profundo retroceso y donde hay retroceso hay decadencia. La democracia argentina está amenazada por la decadencia, es decir, por la pérdida de aquellos valores que permiten integrar en la convivencia las diferencias. Nosotros vamos a culminar, creo yo, el proceso de transición del autoritarismo a la democracia el día que podamos hacer nuestra la convicción que tenía Voltaire. Yo no coincido con usted, pero doy mi vida para que se exprese. Claro. Esa es la base que articula, digamos, el ADN de todo proceso democrático. De lo contrario, las investiduras pierden valor, claro, y las figuras tienen sentido más allá de la investidura. Ya no vale alguien porque tiene la investidura de presidente, de ministro, vale porque su persona se devora la investidura y se presenta a sí misma como significativa, más allá de esa investidura. Esto ya no es democracia. ¿Qué te parece que representa, digamos, como símbolo todo lo que ha pasado con el vicepresidente de la Nación? Yo le llamo la vergüenza de vudú, ¿no? A uno le da vergüenza ajena por muchas cosas, no solamente por el caso Chicones, sino esa actitud permanente que ha tenido a lo largo de toda su vida, una suerte de cancherito de Estado que se ha creído el más vivo de todos y en todos los lugares en donde estuvo siempre agarró por el camino equivocado, el camino de la no ética, el camino de aprovecharse de las situaciones. Eso también me
parece que define a un sector de la sociedad, ¿no? No hay duda, y es un ejemplo rotundo de lo que significa valerse de la investidura para quitarle todo valor a las instituciones. Claro. Es un hombre, me parece a mí, que procede con la convicción de que está fuera de la ley, pero no en el sentido en que lo entendemos nosotros, sino que está fuera de su alcance. Claro, claro. Toda vez que alguien, desde la función pública, se muestra no expuesto a los efectos que genera el delito y que la ley puede castigar, le está diciendo a su nación: es posible vivir fuera de la ley, sin representar a la nación a través de la investidura que me ha sido asignada. Claro. Es un mensaje de pesimismo profundo. Tremendo. Y ese pesimismo no solo daña a la generación que es coetánea de esas figuras, daña a las generaciones siguientes. ¿Por qué? Porque una vez más se prueba que las instituciones no tienen poder para defenderse. Mientras una figura así siga teniendo la impunidad que tiene, la democracia prueba su fragilidad y la república su desorientación. Santiago, hay un tema internacional, por supuesto que te quiero pedir un pequeño resumen de qué has visto en Rusia desde el punto de vista político, cultural, pero también te quería pedir una opinión respecto de cierto resurgimiento antisemita en la sociedad argentina y en América Latina, en distintos lugares, producto del conflicto que se está desarrollando en la Franja de Gaza. Ha firmado junto a algunos intelectuales, escritores importantes, un texto, me parece, de una valentía muy importante. Te quiero pedir síntesis de las dos cosas. Algo que me digas de Rusia y algo del conflicto en la Franja de Gaza. Bueno, empiezo por esto último. Yo te diría que la peligrosidad que encierra la lectura que se hace del conflicto que está viviendo hoy la relación entre Israel y Palestina proviene del hecho de que se busca un culpable unilateralmente. No es posible que Israel aparezca en el análisis internacional como un verdugo. Justo sería decir que el pueblo palestino tiene derecho a la creación de un Estado e Israel también a ser reconocido como un Estado que es agredido, y no solamente como un Estado que es presentado como agresor, cuando en verdad creo que lo que está haciendo es responder a quienes niegan su derecho a la existencia y lo atacan allí, en ese punto, negando su derecho a la existencia. Creo que siempre es posible discutir las conductas de un Estado en el orden político, pero discutir su derecho a la existencia es negar absolutamente la posibilidad de coexistencia pacífica. Me parece que Israel ha salido a defender su derecho a la existencia. Ahora bien, por otra parte, el pueblo palestino en este momento está manipulado en Gaza por un gobierno que no aspira al encuentro y a la paz, aspira simplemente a la descalificación de ese pueblo, utilizándolo, como está haciendo, como un instrumento para el avance de sus propios proyectos políticos de exterminio y de violencia ejercidos sobre Israel. Hay un pueblo que está siendo manipulado, y no por Israel precisamente, sino por esa conducción terrorista. De manera que me parece importante plantear el problema con claridad. Israel tiene derecho a defenderse de un gobierno que representa la necesidad de exclusión más profunda del Estado judío. Claro. Y creo que esto es así. Y en cuanto a lo que está ocurriendo en Rusia, mi vistazo fue muy rápido, pero al estar en San Petersburgo pude advertir las dificultades que encuentra el Estado ruso para ingresar a un capitalismo ordenado. Lo que advierto es el desenfreno propio, donde la libertad y el libertinaje van juntos en muchas cosas. Un afán de desarrollo de derechos que se homologa muchas veces a la anarquía. Por ejemplo, hay una figura, la de Putin, que en este momento aparece idealizada enormemente por los sectores juveniles que ven en ella la representación misma del Estado. Ya no se trata de un Estado, ¿no es cierto?, orientado por una ideología como fue el comunismo. Se trata de un individuo que puede contribuir con sus actitudes a la reaparición protagónica de Rusia en el mundo, ganando un protagonismo que
se advierte, por ejemplo, en el caso de Crimea con mucha claridad. Los rusos están celebrando esa recuperación de Crimea como un acto de afirmación de la autonomía, de la independencia y del valor de Rusia. La figura de Putin es una figura admirada por los rusos. No es una figura que pueda ser discutida. Cuando uno indaga un poco sobre el tema de la prensa opositora, la respuesta que encuentra la gente mejor informada es: no hay prensa opositora, no, ni la puede haber. Ni la puede haber. Ni la puede haber. Ahora, no hay duda de que la personalidad de Putin es heredera de una serie de ideales políticos y religiosos que van más allá del comunismo. Seguro, seguro. Es una figura con conducción, que despierta fe, cuya palabra es una palabra que se digamos, propone como palabra suficiente y es aceptada como palabra suficiente. No hay quien la discuta porque él es la encarnación de un ideal nacional que sigue teniendo vida más allá del comunismo, y es el de una Rusia grande, fuerte, autónoma e indiferente a todos aquellos que tratan de contenerla en su afán de expansión. Interesantísimo. Santiago, un verdadero lujo como siempre. Muchísimas gracias por haber venido. No se vaya, ya está con nosotros el intendente de Hurlingham, Luis Acuña. Vamos a conversar de los problemas cotidianos que tiene la gente en la provincia de Buenos Aires, de la inseguridad, del tema de la inflación. También le quiero pedir algunas definiciones políticas sobre Sergio Massa, sobre De Scioli, sobre Amado Vudú, y después de Carlos González Prieto, con su habitual informe de agropolítica, va a estar Carlos Melconian, con quien vamos a hacer la mirada económica de todas las dificultades que se han potenciado en la Argentina desde la llegada de Axel Kicillof al Ministerio de Economía, pero también de lo que hace una hora aproximadamente ha anunciado la Presidenta de la Nación respecto de este proyecto de ley para pagarle a los bonistas cambiando el domicilio de pago. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad, yo le decía, la primera parte del programa se la dedicamos al tema de la actualidad más urgente, que fue los anuncios que hizo Cristina. Luego una mirada un poquito más conceptual, filosófica de los problemas que tenemos estructurales en nuestro país con un filósofo, con un intelectual como Santiago Kovalov. Y ahora la posibilidad de ir al territorio, a las cosas cotidianas, a los problemas de todos los días que todo intendente tiene que enfrentar, porque es el que pone la cara en esto que ahora los sociólogos llaman democracia de proximidad. Cuando van, muchísimas gracias por venir primero, Acuña. Cuando van, usted recorre las calles, ¿cuál es el principal reclamo que encuentra? ¿Sigue siendo la inseguridad o hay otras cosas que el ciudadano? Hoy está parejo el tema de seguridad con la inflación. Claro. La pérdida de empleo. Nosotros tenemos el termómetro muy cerca y realmente la pérdida de empleo, la demanda laboral, hoy está siendo superado el tema inflacionario, ¿no? Digamos, la gente realmente la está pasando muy mal. Hoy, por lo menos, podemos calificar hasta como un día histórico que el gobierno haya reconocido dos errores en un día. Nosotros, en ese sentido, como municipio aportamos y aportamos mucho. Lo único que tenemos del gobierno nacional o del gobierno provincial es la coparticipación, que es ley. Claro. En función de eso nosotros tenemos todos los servicios a cargo de nuestro municipio, desde la salud hasta la educación inicial. Tenemos a cargo la cultura, el deporte, la seguridad. La seguridad también, de hecho, nosotros aportamos y aportamos mucho, aunque la seguridad depende de la provincia de Buenos Aires. Claro. Intendente Acuña, ¿por qué usted toma partido por Sergio Massa? ¿Qué, digamos, le resulta convocante por parte de Sergio Massa y no en el caso del gobernador Daniel Scioli, por ejemplo? En principio tiene una historia. Nosotros no fuimos al kirchnerismo. El kirchnerismo vino a nosotros el 27 de abril del 2003. Sí. A partir de ahí, desde el peronismo de la provincia de Buenos Aires, Kirchner pudo ser presidente. No teníamos ámbito para discutir, no teníamos ámbito más que negación sobre los problemas que nosotros planteábamos, como era el tema de la inseguridad, como era el tema de la inflación, y por lo tanto decidimos un conjunto de intendentes. En ese momento se nos llamaba el Grupo de los 8, claro, de forma casi peyorativa. Me acuerdo. A construir un espacio propio, a revalorizar lo que significa el intendente. Sergio supo interpretar muy bien la demanda de la gente. Usted hablaba hace un rato del cacerolazo que habíamos sufrido el año pasado. Claro. Y lo único que hubo que hacer es representar el sentir
y la demanda de la gente. Y Sergio en ese sentido lo ha hecho muy bien, ha sabido construir en la diversidad. Nosotros no somos solamente el peronismo, hay radicales, hubo gente del PRO, hay gente que es vecinalista. Por lo tanto, creo yo, sin temor a equivocarme, mire, Leuco, yo soy un hombre de 63 años. Yo estoy acá en este espacio realmente para ayudar. Lo que tiene de ventajoso que hay una camada de hombres y mujeres de 40 a 50 años con experiencia de gestión y algo que parece innovador en la Argentina. Sergio tiene la apertura suficiente como para ir generando equipos que sean creíbles para presentarlo a la sociedad, ¿no? Respecto de los niveles de representatividad y la renovación de la dirigencia, ¿cuál es su posición respecto al gobernador, al candidato a gobernador? ¿Usted ya ha tomado posición por alguno de los que más o menos han manifestado su decisión? Y de paso le pregunto, ¿qué opina de la posible incorporación de Martín Insaurralde? Bueno, para mí sería interesante que Martín se incorporara también al Frente Renovador. A partir de eso seguramente se van a definir las candidaturas a gobernador por allá por diciembre, enero, donde nosotros vamos a tener un candidato propio y en función de eso creo que Cariglino se ha manifestado querer ser candidato, se ha manifestado Justosi, se ha manifestado Pose, se ha manifestado Martín Insaurralde, como usted bien dice, y yo por relaciones, por amistad, por conocimiento de gestión, yo estaría acompañándolo en las PASO a Jesús Cariglino. A Cariglino en ese sentido. ¿Y no le molesta que venga alguien con el cual han competido electoralmente en la última elección? ¿No cree que eso afectaría el pase de Insaurralde, que todo el mundo dice que prácticamente es un hecho? No, al contrario, mire, este es un espacio muy abierto, un espacio generoso. Si usted me hubiese preguntado, yo soy un peronista de la cuna, digamos, claro, porque nací en un hogar peronista. Si usted me hubiese preguntado hace 2 años si yo iba a tomar un café con alguien de la coalición cívica, le hubiese dicho que no. Claro. Siempre nos trataron muy mal, para ellos somos los varones del conurbano, lo peor de la política. Sin embargo, hoy convivimos realmente muy bien. Bueno, incorporaron a Adrián Pérez y ahora a Walter Martelo y a muchos de la dirigencia de la coalición cívica, ¿no? Hemos incorporado al gobernador de Río Negro y la verdad que lo hacemos con mucho amor, con los brazos abiertos. Queremos que este espacio siga creciendo y de hecho está creciendo y lo va a hacer de aquí hasta las elecciones. Usted dice, obviamente reivindica su cuna peronista. ¿Alguien le pasa alguna factura por el gobierno nacional? Digo, por la altanería de Cristina, por la corrupción de Amado Vudú, y usted tiene que dar explicaciones al respecto. ¿Cómo le dice a un vecino de Hurlingham que le pasa una factura por un vicepresidente? ¿Usted qué le explica al respecto? La verdad que me da vergüenza tener un vicepresidente como está su situación judicial hoy. Primero preguntaban que había que estar procesado, una vez que está procesado están esperando más procesamiento, tiene 2 procesos en marcha, pero no es Vudú solamente, es Vudú y su compañía. Digo, usted tiene hoy un Senado de la Nación donde tiene 72 senadores. Sí. Para atender 72 senadores tiene 5.600 trabajadores. 2.000 que el Senado de la Nación, 5.600 trabajadores. 2.000 que se han incorporado en la etapa de Vudú y tiene... la Secretaría Administrativa del Senado de la Nación, Alfredo, para que usted tenga más o menos una noción, es mucho más grande que el organigrama del municipio de La Matanza. Impresionante. Si para atender 72 senadores tienen un presupuesto de 900 millones al año, que están pidiendo ahora una extensión de 300 porque no llegan a pagar los salarios, también tenemos que poner la vista sobre esto y tenemos que dar ejemplo. Yo asumí el municipio de Hurlingham con 1.451 trabajadores. Sí. Hoy tengo 1.234 trabajadores y la verdad me siento orgulloso de los empleados municipales. Interesantísimo. Le hago una pregunta. Usted fue muy crítico con el tema de los comedores escolares respecto de esto de comer por 6 pesos, un informe que en su momento hizo Jorge Lanata bastante demoledor, ¿no? Yo fui muy crítico con los comedores escolares, fui muy crítico cuando vino la Gendarmería a la provincia de Buenos Aires porque tampoco nosotros tuvimos gendarmería y la gendarmería hoy está prácticamente manejada en el distrito por alguien que es socio de Amado Vudú, que es Juan Horacio Zabaleta. Por lo tanto nosotros hemos constituido con el ministro de la provincia de Buenos Aires los famosos CPC. Nosotros le hemos hecho una sede, hemos comprado móviles, hemos puesto cámaras de seguridad.
Nosotros estamos trabajando todo el tiempo por la seguridad. Lo que nosotros no podemos concebir, Leuco, es que un chico pueda comer con 6 pesos. Yo tengo 3 hijos y 4 nietos. Ninguno de ellos podría comer. Mire, la ingenuidad de uno, cuando el año pasado a veces conversaba con los jóvenes, decía, bueno, pero ustedes pueden comer porque se comen un pancho. No, Luis, el pancho vale 11 pesos. Claro. El año pasado. Ahora, nosotros tenemos también, digamos, como país, ¿quién es la insignia de la inflación hoy? YPF. Claro. Que marca el ritmo de la inflación en función de que todo se maneja vía terrestre en la Argentina. Por lo tanto, si usted aumenta el combustible, naturalmente van a aumentar los comestibles. Yo le agradezco muchísimo que haya venido, intendente, ¿eh? Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Que ande muy bien. Gracias, muchas gracias. Ya está con nosotros Carlos Melconian. Yo le prometí, pasamos de la filosofía de Santiago Kovalov, de todos los temas que tienen que ver con una visión más conceptual de los valores de la Argentina, lo que pasa en el territorio, la democracia de proximidad y las dificultades concretas que enfrenta un intendente, pero básicamente vamos a seguir conversando respecto de los anuncios que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner hace poquito más de una hora en cadena nacional, pero también de todas las otras debilidades que la economía argentina ofrece hoy, sobre todo profundizadas a partir de Axel Kicillof llegando al Ministerio de Economía. Pero yo le había prometido que Carlos González Prieto nos iba a hacer su columna sobre agropolítica y tiene algunos temitas que vale la pena escucharlo. Buenas noches, ¿Qué Carlos. tal, Alfredo? Buenas noches. Bueno, mucho encuentro de empresarios y sindicalistas que piensan distinto, algunos kirchneristas hasta hace muy poquito tiempo, que quizá tenga que ver con este aire de fin de ciclo. Es una realidad que el gobierno de Cristina se termina en diciembre y de repente algunos se animan a más. Y por ahí la importancia de algunas medidas como la ley de abastecimiento, por ejemplo, ha hecho que se vayan juntando, que se vayan abroquelando. Algunas instituciones, decía, y entidades que piensan distinto, que se van juntando. Por ejemplo, hoy al mediodía, lo decías al principio del programa, hubo una importante reunión del Grupo de los 6, donde está la UIA, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural Argentina, el campo ahí presente, y hasta Jorge Brito, un empresario vinculado, un banquero vinculado al kirchnerismo en algún momento. Todos estuvieron de acuerdo, hablé hace minutos con Echeverre, y prácticamente duró minutos la reunión, porque estaban muy pero muy preocupados con esto que prácticamente, dicen ellos, dejan de ser dueños de prosperar esta ley. Otro ejemplo concreto que toca el campo y tiene que ver con esto de la causa común, ¿no? Mañana un encuentro importante de los 4 presidentes de la Comisión de Enlace con Alberto Fantini, secretario del gremio de la carne, kirchnerista hasta hace algunos meses, que hoy con esta crisis brutal de la industria frigorífica hace causa común con la gente del campo. Otro cortito, el fin de semana hubo un comunicado de las 4 gremiales del campo con el apoyo que hasta hace algún tiempo también tenían algunos chiporroteos de Acrea, Apresid y Maizar, por lo que dicen es la catástrofe del maíz. Es tremendo esa información. Consideran, y están todos de acuerdo en ello, que el 93% de los distritos para la próxima campaña de seguir estos precios va a tener a los productores con quebrantos en la producción de maíz. Pero hablando de los precios, claro, cae el precio, lo va a explicar Melconian probablemente, sigue la presión fiscal y el que queda en quebranto es el productor. Pero hablando y mucho de más esto, el que vive lejos de los puertos, el que trabaja y produce lejos de los puertos. Ese está totalmente desfasado. Si me permitís, vamos a caer en un tema muy pero muy sensible, que es el precio de la soja. Realmente un semáforo rojo para la economía. Esto en plata para la Argentina es un ingreso de 27.000 millones de dólares. Argentina, Alfredo, ¿está preparada hoy el sistema para una soja a 500 dólares? Con una soja a 500 dólares, más o menos el productor puede ganar algún manguito, el gobierno cobra sumas siderales en retenciones, pero si el precio cae, se desarticula todo. ¿Qué ha pasado? Porque por ahí decimos soja a 500 dólares nos parece normal. Si vemos este gráfico es muy muy interesante. Fíjate, hasta el 2003 la soja costó o valía en el mercado internacional menos de 200 dólares. Hoy esto sería una catástrofe total. Tuvo picos de 600, llega a principio de año en 500 dólares, hoy está dólar más dólar menos en 400 dólares. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar con este tema? Acabo de venir de Estados Unidos, cosecha récord en la historia, nunca tuvieron una cosecha así, 117 millones de toneladas, y todo parece indicar que lamentablemente va a caer el precio de la oleaginosa. Estuvo puntualmente
Larry Stenberg, un analista de mercado que cuando estuve contigo hace 2 años en Estados Unidos, dijo que la soja se iba a ir a $600, la soja se fue a $600. Hoy este analista de Dow AgroSciences calcula para los próximos 5 años una soja en el mundo a $360. Esto no deja de ser preocupante para la economía argentina. Muchísimas gracias, Carlos González Prieto, interesante como siempre. No se vaya, está Carlos Melconian con nosotros. Tenemos todo el tiempo para hacerle todas las preguntas necesarias. Primero, lo que significa, lo valora, cuál es su análisis de lo que ha anunciado la Presidenta de la Nación en la cadena nacional respecto del pago a los bonistas, pero también de los otros aspectos de la economía, de la recesión. Sé, porque lo escuché en la radio, que está absolutamente preocupado de este descontrolado gasto público aquí en la Argentina. De todo eso en instantes, con Carlos Melconian. Le doy mi palabra. Bueno, muchas gracias por venir, Carlos Melconian. La gran posibilidad de analizar todos los aspectos de la economía tranquilo y con tiempo y prestar mucha atención a lo que Melconian dice. Bueno, lo primero tiene que ver con lo último, con la cadena nacional de Cristina. ¿Cuál es el primer balance, el primer análisis que hace al respecto, Y Melconian? bueno, vamos a ponerlo bien como lo estás presentando. El primer análisis, primer balance, porque hay que leer la letra chica y demás, pero orientativo más o menos da la impresión de que, como alguna vez lo había dicho la Presidente en cadena nacional, que luego fue usado negativamente en la causa, el tema, creo que está invitando a la parte del 92% de la deuda que cobró, y más, si quiere venir, a cobrar por Buenos Aires. O sea, para que el gran público entienda este tema, en el canje de la deuda de 80.000 millones de dólares, habían venido 70 y pico de mil que sufrieron una quita importante. Y ellos estaban cobrando sus intereses hasta este conflicto. Eso es el famoso 92% que aceptó. Y eso tiene distintos tribunales. El mismo bono puede estar con Tribunal Actuante Buenos Aires, Tribunal Nueva York, Tribunal Londres, Japón, y el embargo estaba concentrado, más allá de estas anomalías del juez que permitió luego ir cobrando, porque se trabaron algunos pagos no necesariamente de ley neoyorquina, que los bancos pidieron pagar y se pudo, se está concentrando la trabazón en Nueva York y Londres. Claro. Entonces, se supone que lo de hoy es una invitación a decir, bueno, mira, si no te dejan cobrar por ahí, nosotros te pagamos. Venite para acá. Hasta acá lo conceptual, lo aparentemente fácil y demás. Esto tiene 2 problemas por delante y después veremos. Esto es optativo, digamos. Le están ofreciendo esa posibilidad al que quiera. Optativo. Primero, que no conocemos ni la letra chica de acá, ni lo que eso significa jurídicamente en el mundo. Porque, por ejemplo, ya hace mucho tiempo, muy apegado a otro tipo de reglas, fondos japoneses habían dicho, no, es que nosotros no podemos aceptar otro tribunal que no sea el de Japón. O, por ejemplo, fondos institucionales americanos que ni siquiera son favorables a los buitres, son al revés, totalmente contrario. Los tipos institucionalmente, o sea, tienen reglas para invertir, no pueden invertir. Por más que quieran. Por más que quieran. Entonces, ahora siendo pro Argentina, anti buitre y queriendo cobrar, están abrochados por sus propias. Están limitados por sus propias reglamentaciones. Entonces, todo esto es un gran intríngulis. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión que hay que entender es que cuantitativamente estamos hablando del grueso del 92. O sea, ¿cuánto era el 92%? 34.000 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que ya tiene ley argentina? El 20%. Quiere decir que frente a esta decisión de vení si querés, está el 80% casi del 92. O sea, es un desafío. Es un desafío. Y la tercera cuestión es que si hasta ayer se discutía si esto era una cuestión transitoria, esperando el 31 de diciembre del 2014, para que venciera el Rufo, y siéntense que arreglamos como les prometí, da la impresión que Argentina está en otro camino.
está en un camino de seguir redoblando la apuesta y como que te digo, después de esto, el 31 de diciembre tiene algún sentido que venza el Rufo y medio como que quedó ahí una cosa. Hasta aquí no he opinado de qué es lo que puede decir la justicia americana de esto, que a esta altura es un tema menor, sí, pero quiero decir que en esta disociación que tenemos con el mundo es un tema adicional. Seguro. Sí, porque yo personalmente no sé qué significa para un país desacato, en términos prácticos. Así que tampoco me calienta mucho ese tema, más allá de que quedar mal y todo lo demás. Y con respecto a los que quedaron el 7,6%, aquellos que se les abre un fideicomiso donde se les garantiza y se les va depositando ese dinero, ¿eso qué tipo de éxito puede tener? Es que el problema de ese no era cobrar, el problema de ese es que no quería aceptar la oferta. Eso, es como que te digo, mirá, ¿qué me ofreces? Venía a cobrar por acá, pero venía a cobrar... Es más un gesto político que un hecho concreto de que se pueda llevar adelante, ¿no? Entonces, tenemos que dividir acá la cuestión en dos para terminar con las divisiones en la Argentina. Todo el mundo está detrás soberanamente de la cuestión país. No se puede decir que el que opina diferente está a favor de los otros. Eso es una pavada, gobierno, por eso. Toda esa apelación al sentimentalismo, al patria buitre. Ahora, en términos prácticos, esto dilata una solución, digamos. Porque es el intento de la búsqueda de una solución complicada. Complicada. Melconian, hay varias cosas que le quiero preguntar. El tema del gasto descontrolado, qué pasa con el dólar, recesión más inflación. Todos estos temas los charlamos en instantes después de este pequeño corte, si a usted le parece bien. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, la primera pregunta, Melconian, tenía que ver con lo que escuché esta mañana, mi amigo Marcelo Longobarde ahí en Radio Mitre, el tema del gasto descontrolado y el tema de los subsidios. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, pasaba que históricamente hay un problema que ya conocíamos. En los últimos 5 años, el agujero del fisco que se financia con emisión monetaria fue aumentando sucesivamente porque en todos los años, ininterrumpidamente, la tasa a la que subió el gasto fue superior a la tasa a la cual subió la recaudación. Con la mayor presión fiscal de la historia, con el impuesto a la ganancia, con todo lo que vos quieras. Pero ahí, ¿qué hacía eso? Fue aumentando el gasto. Esta es la primera cuestión estructural. La segunda cuestión estructural es que habitualmente en la previa a una elección de medio término presidencial, nobleza obliga, el gasto sube. Seguro. Lo va a hacer este gobierno, el que viene, lo que se fueron. Y lo que sí ocurría habitualmente es que a partir de la elección el gasto más o menos se volvía a acomodar a la velocidad que traía. Esta vez no solo no se acomodó, sino que subió casi 10 puntos más. Entonces ya estábamos en un desorden hasta junio, donde el gasto venía subiendo más o menos 40-42% anual y la recaudación 33%. O sea, no son dos rectas paralelas. No, es terrible. Todo lo contrario. Diversificando. Bueno, aún con lo que te he dicho, junio vino 56% arriba el gasto. Curiosamente, el que menos sube es jubilado. Y el resto sube todo. Y sube todo en una magnitud, yo le comentaba hoy por radio, y estos son datos oficiales, o sea, lo que la gente tiene que entender es que esto no es un pronóstico ni un número no es una opinión elaborado. tuya, claro. Bueno, los subsidios subieron 114% nominal, lo que nos lleva a pensar de que los subsidios van a subir este año no menos del casi 60% en el año con 38% de inflación. O sea, estamos yendo a una cuenta donde los subsidios, y no hablo de planes sociales, hablo de energía, transporte. Los subsidios económicos solos son más que todo el agujero y toda la emisión monetaria de un año. O sea, es como que te digo fácilmente, sacá los subsidios y tenés superávit. O dicho de otra manera, va a llegar un momento que aunque no saques el 100% de los subsidios, ya equilibrás el fisco. Claro. De la magnitud que han tomado. Siempre hay que saber que la contracara de lo que estamos hablando es el colectivo, el tren, la luz, el gas, el agua. Y temas menores, simbólicos. O sea, arreglar lo del fútbol, bienvenido. Claro. Pero es un ejercicio
cualitativo. Es una señal. Es una señal. señal conceptual. Me preguntaban colegas tuyos, y el gasto de no sé qué, y el gasto de no sé qué, y los autos, y este gasto superfluo, que yo. Entonces yo de ahí dividí en dos. La señal a la sociedad de que esto no se debe hacer es un peine fino que no arregla la macroeconomía, pero debe hacerse. Ahora, cuando vos querés decir, che, pero al margen del símbolo, arreglemos esto, tenemos un problema, por eso, con los subsidios. Por eso cuando hoy la Presidenta dice, no quiero, independientemente de que esté bien o que esté mal, yo siempre para salvaguardar la investidura presidencial digo, está mal asesorada. Claro. Pero cuando ella dice, no quiero hacer tal cosa con la deuda para no dejarle una bomba al que viene, debiera razonar en manera idéntica en la parte de los subsidios. Claro. Es tarifaria esa bomba que punto más. Esa bomba si vos me dijeras, mirá, mañana te toca a vos y este gobierno le queda una bala y te quiere hacer un favor, ¿dónde querés que use esa bala de plata? ¿Con Griesa? No. ¿Con el nivel de actividad? No. ¿Con dólares que vengan de afuera? No. Que la use en blanquear, yo te diría, casi uno de los últimos temas severos que faltan blanquear, que es el de los subsidios. Ahora, Melconian, si uno piensa económicos. Seguro. Si uno piensa que hacia el futuro, en estos 15 meses, 16 meses que quedan, le espera a los argentinos una profundización de la recesión y un como mínimo mantenimiento de la inflación o tal vez un aumento de la inflación, ¿es correcto? ¿Es un escenario probable? Yo diría, como mínimo un estancamiento más que una profundización de la recesión. Porque eso va a estar muy, muy ligado al desenlace externo. Claro. Y yo diría con lo que resta ocurrir con el tipo de cambio y con lo que resta ocurrir con la emisión monetaria, no es descabellado pensar que la inflación, aún con recesión o estancamiento, pueda ser superior. Porque ¿sabés cómo es la pregunta por inflación? Si puede ser superior o no. No es inocua del nivel de actividad. Porque no estamos en una economía que dice, che, tienen inflación. Bueno, es que creciendo al 8%, claro, es natural. Hay que aguantársela, digamos. ¿Cuántos países crecen al 8 o al 10 y no tienen inflación? Un milagro, por decir. Ahora, esto es inflación del 30 y pico con recesión, lo que se conoce en la literatura como estanflación, pero que denota, porque la pregunta natural acá es, ¿y por qué ocurren esas cosas? Bueno, porque denota una falta de credibilidad y confianza y de inversión a futuro fenomenal. Ahora, también con datos oficiales como los que recién estabas planteando, está reconociendo un crecimiento del desempleo, ya está impactando fuertemente no solo en suspensiones, sino en destrucción de puestos de trabajo. Yo agregaría dos. Uno es una consistencia ya obvia, porque simultáneamente hoy en cadena la Presidenta volvía a usar la palabra desendeudamiento. Y el otro día publicaron cifras de deuda al final del 2013 que superan los 200.000 millones de dólares incompleta. Entonces, yo, la verdad, que a esta altura es como si alguien debiera pedir permiso dentro del elenco oficial y decir, perdón, ¿puedo opinar? ¿Usted quién es? No, yo quiero decirle una cosa y me voy. Sí. Mire que está mal lo que le están haciendo decir a la Presidenta. ¿Pero por qué? ¿Usted qué tiene? ¿Su número? No, lo de ustedes. Claro. Lo de ustedes mismos. Entonces yo ahí ya te diría, o no sé quién está a cargo, o ya los discursos son, digamos esto, pero está mal, pues digámoslo igual. Ya a esta altura creo eso, porque no es que dicen, fulano dijo 200, el gobierno dijo 200. Claro. No es dijo, fulano subió 56, el gobierno lo publicó. Y lo mismo vale para el desempleo, que hoy sigue siendo igual lo más confuso, entre tasa de actividad, que la caída favorece a no mostrar desempleo, planes sociales que son considerados como empleados, empleo público que adentro y demás, eso enturbia bastante. Es la verdadera contundencia de la caída del empleo. La creación del empleo privado. Sin duda. Y en ese marco, ¿cómo se va a mover el dólar? ¿Pensás hasta el 2000, digamos? El dólar tiene un sendero creciente acorde a la emisión monetaria y a la inflación. Va acompañando eso. Claro, digamos, es lo natural. Es como que es
un pronóstico, si uno no se emperra en saber el número y ni que hablar del primer decimal, es un camino natural que tiene el dólar. Porque no digamos, creer que el dólar queda clavado y que uno emite moneda o gasta en esa magnitud, que tira papeles, porque lo que siempre se devalúa es el peso, no el dólar. Sin duda. O sea que lo que se emite en cantidad es el peso, no el dólar. Por eso, este no se emite en cantidad. Y este sí se emite en cantidad. ¿Baja el precio de cuál? Del que se emite en cantidad. Melconian, supongamos que la elección del 2015 la gana Mauricio Macri, que finalmente es consagrado presidente de la Nación. Sí. Te convoca a vos como ministro de Economía. ¿Cuáles serían las 2 o 3 cosas principales para atacar en forma inmediata? ¿Qué harías, por ejemplo, respecto de esto que vos llamás la bomba de tiempo tarifaria? ¿O qué cosas abordarías de arranque? La primera cuestión principal es no creérsela. Uno, y creer que hay 3 medidas económicas que resuelven el problema, más vale. Eso no se puede decir a la gente. Esa historia es muy importante porque ha habido tipos competentes en la Argentina que por no ubicarse donde correspondía, en medidas, en su protagonismo y en cómo son parte de un todo, abortaron. Seguro. Entonces acá lo más importante es recuperar la credibilidad y la confianza política. Claro, generar inversión. Que no es un tema menor, porque el generar inversión no es un eslogan. No. Eso es una verdad. El que tuvo un negocio sabe lo que es la palabra inversión. Claro. Inversión es si pones plata. Claro. O sea, nosotros, yo hablo así porque he sido bolichero. Yo no sé cuál fue tu pasado, pero te veo un profesional del periodismo. Sí, pero mis padres tienen farmacia, así que conozco lo que es. Desde la farmacia lo podés conocer. Los remedios, pagar. Cuando vos fuiste sos profesional sin esa historia, hablas de la inversión y te cuesta un poco más si no lo viviste en carne propia. Porque nosotros ¿qué somos? Tipos que invertimos en una laptop, en un escritorio, pero la inversión es poner plata porque decís, estoy vendiendo zapatos, sí, quiero vender el doble. Estoy vendiendo televisores, quiero vender el doble, porque tengo demanda, porque tengo consumo y porque apuesto, porque hay confianza, porque este tipo me gusta, porque le creo. Lo que no podés dilapidarlo después. El presidente de la democracia que mayor confianza ex ante generó fue Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín, cuando se vio que podía ganar, se desplomó el mercado paralelo. Había cepo. Impresionante. Ahora, después lo dilapidó. Entonces yo te diría, la primera cuestión es esa. La segunda cuestión es seguir gozando de un mundo favorable a la Argentina. La tercera cuestión inscripta dentro de cualquier sendero o programa es la idea de normalizar, buscar el sentido común, la racionalidad. No emperrarse en si YPF es privada o estatal. Hoy es lo que es. Entonces, ¿nosotros necesitamos el autoabastecimiento? Sí. ¿Tenemos un problema con la ley de hidrocarburos? Sí. ¿Es un problema inherente a varios países del mundo? Sí. ¿Consiste en distribuir equilibradamente la renta? Sí. Discutámoslo. Espectacular. Te agradezco la síntesis y la profundidad. Muchas gracias, Carlos Melconian. Simplemente le digo que no se vaya. Ahora viene el programa Líderes, que conduce Cecilia Lucía Puig. Un reportaje largo, profundo, a Claudio Velocopit, que es el titular de Swiss Medical, y atraviesa esa entrevista de su propia lógica empresaria, cómo está el sistema de salud privado en la Argentina. No se vaya. Y a usted lo espero el próximo martes. Le doy mi palabra.